Y vamos a hablar de tecnología y qué pasa, cómo afecta a la sociedad. Todos estamos todo el tiempo hablando de la tecnología, de que si la inteligencia artificial, que si la innovación es para ir para adelante, para atrás, qué pasa con el trabajo del futuro. Bueno, todo esto son temas que obviamente iremos charlando y lo venimos conversando a lo largo de los programas. Hoy tenemos con nosotros a Agustina Pérez. Ella es escribana y es abogada, pero además es una persona con la que hemos hablado mucho en el canal, en distintos programas y también aquí en Modo País, sobre criptomonedas, sobre tecnología aplicada a la vida cotidiana. Hoy estamos hablando con ella de una reunión que recientemente tuvo la Comisión del Futuro del Parlamento y la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y la Comunicación, sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de recibirte para que nos expliques un poco todo esto. ¿De qué se habló en esta reunión, Agustina? Bueno, en esta reunión fue justo la semana pasada. Y bueno, como bien decías, fue en realidad como una integración que se hizo entre la Comisión de Futuro del Parlamento y, bueno, la CUTI. En cierta medida, lo que se generó fue una instancia multidisciplinaria, porque había personas de distintas profesiones y con distintas perspectivas. Y bueno, la idea era plantear y traer sobre la mesa cuáles eran los avances a nivel país, pero también cuál era la situación de Uruguay, pero también hacia dónde deberíamos estar yendo. Y esto en cierta medida es un ejercicio como muy positivo, porque es bueno que en realidad la política pública se relacione y de manera muy estrecha justamente con el sector privado, para entender un poco más justamente cuáles son las necesidades, cuáles son las preocupaciones y los temas que había que empezar a atender. Dentro de esta charla, por decir algo, este conversatorio en realidad que se generó, se plantearon distintas perspectivas. Primero se abrió justamente con el presidente de la Cámara de Representantes, que hizo énfasis, por ejemplo, en la necesidad del teletrabajo, de justamente todo este camino digital que estamos empezando a transcurrir después de la pandemia y de la importancia que tiene. También nos acompañó la vicepresidenta, que hizo mucho énfasis también en una preocupación que tenía es más a nivel educativo, académico. O sea, decir, por ejemplo, cómo tenemos que preparar nosotros a las futuras generaciones, ¿no? Para que puedan, en cierta medida, estar insertos de una manera positiva y eficiente para toda esta revolución, ¿no?, tecnológica que nos acompaña. Y después lo que se hizo fue, en realidad, hablar de tres verticales. Una fue todo lo que tiene vinculado con lo académico. Después otra hubo que fue más la carrera digitalizadora, o sea, ver todo lo que se recorrió. Y después hubo uno que fue la carrera regulatoria. O sea, ¿qué tenemos que regular? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué tenemos que empezar a ver? Y bueno, a partir de ahí, eso fueron como las bases, por decir una forma, o los lineamientos, los cuales se fueron desarrollando. Vamos a ir hablando un poquito de cada uno porque obviamente todos, esto se habló allí, pero de alguna forma todos pensamos lo mismo. Vemos lo que está pasando en el mundo de regular la inteligencia artificial. Lo están hablando las empresas y por supuesto lo están hablando los gobiernos. El gobierno también tiene un desafío de innovación y de aplicar la digitalización. Bueno, lo vimos hoy con el censo, lo hablábamos recién, ¿no? Y con tantas otras actividades que cada vez están más digitalizadas. ¿Qué es lo que se plantea en cuanto a regulación? ¿De qué se habló? Bueno, en cuanto a regulación, en realidad estuvo Pablo Echeverría de la LAI y en cierta medida lo que hizo fue un énfasis, primero, en realidad, cuáles son las tendencias regulatorias. Él dijo que, por ejemplo, bueno, se está apostando mucho al desarrollo, por ejemplo, de habilidades, por decir una forma, para las personas que se adapten a estos entornos digitales. Ahí se trajo mucho el tema de la inclusión, ¿no? Porque tenemos que en cierta medida permitir que todos puedan acceder y ahí hay muchísimas cosas relativas de la conectividad a los sistemas o las plataformas o el hardware, por decir una forma, que utilizamos para acceder a este entorno digital, por decirlo de alguna forma. Pero ahí me animaría también a agregar, hicimos mucho énfasis en lo que es la regulación europea, por ejemplo. Sí, porque son los más avanzados en regulación. Exacto, y nosotros siempre tendemos a, en cierta medida, intentar alcanzar esos estándares europeos que se empiezan a establecer. ¿Es viable para Uruguay alcanzar esos estándares? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí, que es viable. Es un tema de, obviamente, de seguir transitando el camino que ya venimos transitando. O sea, nosotros acá en Uruguay, por ejemplo, AGESIC ha puesto bastante énfasis en lo que es justamente generar, por ejemplo, estas charlas de café, donde trae expertos y empiezan a ver, por ejemplo, cómo podemos mejorar la situación de la identidad digital, cómo podemos mejorar la situación de la inteligencia artificial. Bueno, y son temas que se da cuenta que, al menos nos damos cuenta que preocupan, por decirlo de alguna manera, y comienzan, o hay una perspectiva de empezar a ocuparse. Claro, porque está todo bárbaro conversar sobre el tema y tener muchísimas conversaciones, muchas charlas, mucho debate, pero hay que actuar, porque si no nos quedamos en las buenas intenciones
como pasa en tantos otros temas. Sí. ¿Hay acción en este momento? AGESIC ha sido un lugar de acción, claramente. Sí. ¿Se avanza rápidamente o hay demasiada conversación o es necesario aún mucha conversación? Yo creo que es necesaria aún mucha conversación, Bien. pero no solamente a nivel país, sino también a nivel mundial. Por ejemplo, cuando te traía el tema de la regulación europea, Sí. nosotros en realidad vemos la regulación del año pasado y fue impresionante la cantidad de nuevos reglamentos, leyes que surgieron y, por ejemplo, fueron por distintas aristas, desde lo que es regular, por ejemplo, plataformas digitales en general, a generar, por ejemplo, una buena competencia en el mercado, porque a veces pasaba, por ejemplo, que vos tenés un gigante tecnológico y obviamente las empresas más chicas no tienen las mismas oportunidades y una forma de competitividad, eso también se reguló. También el tema, por ejemplo, de la ciberseguridad, vos a nivel que aumentás el uso de plataformas digitales, tenés que asegurarte que sean entornos protegidos, ¿no? Que haya una seguridad. Y después vino todo lo vinculado, por ejemplo, a la inteligencia artificial, que se hizo mucho énfasis, toda la parte de datos personales y todo lo vinculado justamente a la identidad digital. Pero todo esto, por ejemplo, en gran parte sucedió y se hizo un gran avance el año pasado. Y eso como que demuestra también esta dinámica que tiene la tecnología. Vimos también que, por ejemplo, muchas empresas privadas salen a pedir regulación. Claro. O sea, ya es un entorno internacional de que vemos que empresas grandes y que tienen mucho peso en el mercado dicen, por ejemplo, yo quiero una regulación de inteligencia artificial. O sea, soy consciente de que es algo que avanza muchísimo más rápido de lo que pueden llegar a avanzar nuestras políticas públicas. Entonces necesito que en cierta medida me des un marco en el cual yo pueda actuar o que al menos empiece a generar ese diálogo. Totalmente. Y para Uruguay, que trabaja tanto desde la tecnología con el exterior, también incorporar esto a nuestro país, supongo que es casi como que lo que se dice cae de maduro, ¿verdad? Porque los uruguayos que trabajan hacia el exterior se adaptan a esas reglamentaciones, ¿no? Con Exacto. lo cual, hacerlo aquí tendría como casi es un proceso natural que debería producirse. Bueno, uno de los temas que justamente mencionó la CUTI fue primero que Uruguay, o sea, per cápita para lo que es exportación de servicios, por ejemplo, vendría a ser el primero de la región. Pero además de eso, y mostraron números, por ejemplo, que más o menos hubo una exportación en el 2021 de $1.000 millones en todo lo que es justamente la generación de software y que generalmente la exportación, por ejemplo, se hace mucho a Estados Unidos, hay más o menos un 65%, y entre lo que es América Latina estaba alrededor de un 5%. Y esto es más que nada, algunos de los temas que mencionaron es las barreras, por ejemplo, fiscales, ¿no? De pago de tributos, exportación de ese servicio, que bueno, que también como que creo que se mencionó un poco a la mesa para tratarlo y ver capaz de poder generar también un intercambio a nivel región y no más a otros continentes. Totalmente, qué interesante eso, porque si no siempre estamos saltando el continente para poder vender nuestros servicios y sin embargo con los vecinos se complica, ¿no? Exacto, poder generar como esa microeconomía interna, por decir una forma nosotros a nivel región, pero ahí lo que decías también es, y se hablaba de posicionar Uruguay como un hub tecnológico. Exacto, sí, la gran aspiración, ¿no? Exacto. Expliquémosle a la gente lo que es un hub tecnológico. Claro, vendría a ser como, por decir algo, que el día de mañana las empresas internacionales primero elijan a nuestro país, por ejemplo, para poder tener oficinas, para poder desarrollar sus negocios. Como que lo que se viene a decir en inglés como los headquarters, o sea, decir, bueno, acá nosotros vamos a instalar. Acá tenemos la sede, claro, exacto, la sede principal, para hablarles en español, digamos, sede principal, y desde ahí el hub lo que hace es ser como el centro, y desde ahí puede tirar distintas redes hacia el resto del país, que está muy bueno decir somos el centro. Muchas veces se instalan acá en zonas francas, ¿verdad? Que tenemos esa figura muy interesante. Sí. Vamos al otro tema que es el de la educación, la generación de los talentos vinculados a la tecnología, tan importante para el presente, pero también para el futuro inmediato, ni siquiera estamos hablando a largo plazo. ¿Qué se trató ahí? Bueno, ese es un tema que se habló bastante y se habló de distintas perspectivas. Una fue que cada vez se ve una necesidad más técnica a nivel lo que tiene que ver con la academia, con la educación. Primero que nada, porque hoy por hoy, por ejemplo, ya el título, por decir algo, liceal, terminar la secundaria no es suficiente, sino obviamente que necesita una carrera de grado y necesita una de posgrado. Entonces, mostraron un estudio que habían hecho justamente en Uruguay, que más o menos tomando unas 1.000 personas, unas 410 terminan la carrera de grado universitaria y unas 144 terminan la de posgrado. Y hoy por hoy se van a requerir cada vez más que haya al menos adquirir ese nivel de posgrado. O sea, ya la de grado como que en cierta medida el día de mañana no va a ser suficiente. Pero también tratamos otro tema, y esto lo mencionó también la vicepresidenta en la reunión, que es el tema de, por ejemplo, el desarrollo, ella habló de la moral y cívica, ¿no? El ser mejor ciudadanos, pero también mencionamos, por ejemplo, que a nivel industria se pide mucho el desarrollo de habilidades blandas. Y justamente se mostró un estudio del Foro Económico Mundial,
donde muestra de que, por ejemplo, uno de los requerimientos se pide, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el proceso analítico de datos, todo lo que tiene que ver con la habilidad, o sea, como que todos esos desarrollos, en realidad hoy por hoy se miran o se exigen a la hora de contratar a alguien. Ya no es solamente tenés un título o tenés un posgrado, sino que además tenés que tener desarrollado todas estas habilidades que justamente en cierta medida es lo que no puede desarrollar la inteligencia artificial, por ejemplo, la automatización. Ser distintos, exacto. O por lo menos por ahora. El valor agregado. Exactamente, por lo menos por ahora. De todas formas, el otro día presentaba, creo que era Google, ¿no? 34 profesiones que por el momento no se espera que ni la inteligencia artificial ni la robótica puedan sustituir. Y la verdad que yo las leía y veía, hay mucho de oficio, obviamente, pero también de formación detrás. O sea, hay esperanza, pero hay muchas profesiones que se pueden acabar. Hubo un planteamiento sobre que algo de esto, justamente si la vicepresidenta lo manifestaba, se incorpore en la reforma educativa, esté dentro de las nuevas formas de enseñar en nuestro país? Sí se planteó como un tema de preocupación, no se mencionó nada específico a la reforma, pero es como que ya creo que hay una unanimidad, por decirlo de alguna manera, de que hay que actualizarnos y hay que actualizarnos a nivel de que todo esto se va desarrollando. Por ejemplo, bien mencionabas este estudio que yo te comentaba, este reporte en realidad del Foro Económico Mundial, uno de los temas que decía era que a partir de estas nuevas herramientas seguramente se vayan a desarrollar aproximadamente unos 64 millones de puestos, pero sin embargo que va a haber una anulación de 83. O sea que hay un saldo negativo. Claro, era más o menos un saldo de unos 14 millones de puestos, que equivale a un 2% de los puestos hoy que hay en el mundo. Entonces, creo que es una alarma, más allá de que obviamente los números en millones al hablar en perspectiva mundial suenan alarmantes. En cierta medida, cuando vas al porcentual, al ser un 2%, no es tan llamativo, pero demuestra de que sí es algo que tenemos que actuar. Claro, si te tocan el 2%, yo siempre se lo digo a los economistas, está bárbaro cuando hablamos del 1, del 0, algo, el 2, el 3, pero si te toca dentro de ese porcentaje, tu vida se te viene abajo. Y para la sociedad, cada numerito, cada persona que hay detrás del numerito es relevante, y un 2% implicaría también en nuestra población un montón de gente que necesitamos ya trabajar por ellos. A nivel del trabajo, ¿qué se habló en esta comisión? Se hizo mención más que nada a los avances en teletrabajo. Perfecto. Bueno, obviamente con el tema de la pandemia, eso fue algo que en cierta medida creo que todos podíamos alcanzar, pero no se alcanzaba por un tema de que no era una necesidad. Cuando pasó a ser una necesidad, bueno, se actuó. Y bueno, es una regulación muy reciente. Supongo que van a haber modificaciones. Por ejemplo, bien mencionabas, por ejemplo, en Zona Franca, en cierta medida se restringió ahora el régimen porque se volvió un poco a la normalidad. Y bueno, se quiere una presencialidad en esas zonas. Pero es algo que se fue tratando y que sigue siendo un tire y afloje, dependiendo de los escenarios en los que estemos hablando. Porque, por ejemplo, una cosa es hablar de teletrabajo de empresas uruguayas, que en cierta medida capaz que estamos todos dentro de la misma zona horaria, entonces es más fácil, por ejemplo, marcar justamente un horario de trabajo, pero distinto es, por ejemplo, cuando hablamos de una perspectiva internacional. O sea, si nosotros apostamos, por ejemplo, justamente a hacer un hub tecnológico, no podemos solamente pensar en lo que es local, sino tenemos que pensar a nivel mundo. La normativa tiene que incorporar todo eso. ¿Alguna hoja de ruta que se haya marcado a partir de esta reunión? No, lo que se mencionó sí fue esta nueva alianza, por decirlo de una forma, que se generó entre la Comisión y la CUTI, que van a seguir trabajando en ella, que van a seguir trabajando en la formación, o sea, que van a hacer mucho énfasis en la parte justamente de formación y la parte académica, y empezar a nutrir o llevar toda esta información a las distintas personas, y a partir de ahí sí, o sea, como que solicitar en cierta medida poner más estos temas sobre la mesa. Estoy en el cierre ya de la nota, pero preguntarte, ¿ves que Uruguay está bien preparado, se está preparando bien para esto? ¿O tenemos hay algún gap, alguna dificultad que hay que cubrir? Yo creo que Uruguay siempre se destacó por intentar ser pionero en todo lo que es el desarrollo de tecnologías, y en realidad nuestros antecedentes como que nos dan una buena reputación. Sin embargo, creo que es no descansarse en eso. O sea, creo que hoy la dinámica es distinta, tenemos que ser conscientes, y ser conscientes implica, como bien mencionó, por ejemplo, el que es el presidente de la Comisión del Futuro, el diputado Rodrigo Goñi, es importante el diálogo entre los privados y los públicos, es importante que el público o esa persona que está a cargo, por ejemplo, el día de mañana, ya sea votar una ley o hacer una propuesta de un proyecto o lo que sea, esté bien asesorado.
Entonces Creo que eso tiene que ir acompañando. Viste en el punto, ¿no? El asesoramiento técnico en estos temas es fundamental porque desde el espectro político se puede desconocer totalmente este mundo que para muchos es muy difícil de acompañar por la De hacer velocidad con la seguimiento. que tiene. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. Como Gracias siempre, a ti. ya te tendremos por acá para ver cómo sigue esto y tantas otras cosas en tecnología que nos ocupan y preocupan las dos Muchas cosas. gracias. Un placer.